Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de Conversaciones Constituyentes y hoy día la verdad es que tenemos un invitado muy bueno. Va a estar conversando con nosotros Tomás Recart. Para quienes no lo conocen, él es el fundador, mejor dicho, uno de los fundadores de Enseña Chile. Enseña Chile es una fundación que la verdad es que apoya la educación en colegios municipales y en colegios públicos en todo Chile. Justo ahí Tomás se nos está uniendo, ya nos va a pedir unirse a esta conversación porque la verdad es que promete mucho. Es de esos candidatos que la verdad es que es un agrado que esté animándose a competir. Lo estoy sumando. Tomás, ¿estás ahí o no? Tomás, ¿cómo estás? Hola Tomás, a ver, ¿Me escuchas? estoy viendo que la funcione bien. ¿Me escucháis bien? Sí, yo te escucho bien. ¿Tú a mí? Muy bien, muy bien. Qué bueno, gracias por la invitación. Un agrado poder conversar contigo. No, la verdad es que un gusto tenerte hoy día y la verdad es que hay que decir es que creo que más de alguien cuando empezábamos a hablar de todo este proceso constituyente y empezamos a hablar de rostros nuevos y empezamos a hablar de independientes y empezamos a hablar de personas como comprometidas genuinamente con el país, yo creo que me imagino que más de alguien se le ocurrió tu nombre o de alguna manera representas este perfil de personas que dicen, bueno, siempre ha estado ligado al mundo público de una u otra manera sin ser político. Entonces, nada, te quería preguntar justamente de ahí, ¿cuál es el paso desde estar dirigiendo una ONG y pasar a motivarse a hacer algo como candidato constituyente? Es bien diferente a lo que hay hecho antes. Sí. Bueno, la verdad fue un proceso bien intenso, pero corto, ¿Ya? porque cuando el plebiscito hubo un 80% de la población que votó por convención constituyente. Ujú. Yo mismo voté a prueba y convención constituyente. eh, Mucha gente se me acercó y me dijo, bueno, te toca. Y las primeras reacciones fueron jajaja, ja, ja, pero después cuando ya venía por distintos lados, venía de manera bastante frecuente, eh, fui bien riguroso en hacer un proceso de discernimiento, decir, bueno, sí o no. Mm. Y no fue un proceso que hice solo, fue un proceso que hice con, obviamente, mi familia, pero muy también de la mano con el directorio de Enseña Chile. Es Y algo que de alguna compartí. manera había pensado antes, ¿no? No, no, nunca. Yo he tenido bien claro de que mi rol está en la sociedad civil. Mm. Yo siempre veo la sociedad, y lo vamos a hablar después en la Constitución, como hay tres tipos de instituciones fundamentales, que es el mercado, el Estado y la sociedad civil, con sus distintas funciones. Veo mi rol ahí y en Enseñar Chile, porque, bueno, ahí voy a ir porque soy independiente, pero en Enseñar Chile la diversidad es muy importante Mm. y hemos construido esa diversidad por 12 años. Obviamente nos falta, pero uno de los valores que tiene Enseñar Chile es justamente poder llegar a acuerdos con un grupo muy distinto, con un propósito común. Y ahí es donde la razón por la cual no quería meterme en esto era Ujú. porque de cierta manera quería romper esa diversidad en Enseñar Chile. Pero me di cuenta de que había que estar a la altura, uno básicamente puede en un buen debate decir por qué piensa lo que piensa y finalmente tomar la opción de hacerlo. Así que aquí estoy y estoy muy entusiasmado, he aprendido como loco, he leído como loco, Me imagino. eh, he hablado con mucha gente y estoy con mucha energía para estos 2 meses de campaña que parten mañana. Así que con todo. Oye, Tomás, ¿por qué no nos contáis un poco sobre Enseña Chile y cómo fue ese proceso? Porque la verdad es que me imagino que a más de alguien tú le suenas, pero no necesariamente te conoce bien y creo que es importante entender tu background para entender quién eres y cuál es tu valor, ¿no? Bueno, gracias Tomás. Sí, bueno, yo parto diciendo que soy ingeniero civil industrial, con mención Ujú. en transporte, porque el tema de ingeniería y el tema del transporte me influyen ahora, veo mucho en cómo veo la constitución. ¿Ya? Eh, lo voy a explicar después. Pero estudio esto
sabiendo claramente de que no iba a hacer tres cosas en mi vida. No iba a trabajar en una ONG, no iba ¿Ya? a trabajar en público, tampoco iba a trabajar en educación. Y resulta que eso fue lo que hice desde que salí de la universidad hasta el día de hoy. ¿Y Ujú, por qué? Porque por varios accidentes, mi ujú, primer trabajo fue en educación en Puente Alto. Y el año 2002, literalmente el alcalde de ese entonces, Manuel José Osandón, me pasa la llave de su camioneta, me dice, recorre los 30 colegios y dime qué es lo que hay que hacer. Y ujú, básicamente, en pocas palabras, recorrí los 30 colegios y me dio mucha vergüenza ujú. no entender lo que estaba pasando en mi país. Eh, ¿Qué aprendiste por ahí? el desastre que uno veía. O sea, hay un libro que se llama Crónica de una muerte anunciada, ¿verdad? Y Sí. de Gabriel Martín. Y eso era lo que uno vivía en esta escuela. Pero, y aquí hay un pero que yo creo que es muy característico en Chile, vimos también la esperanza, Ujú. vimos lo que se podía hacer y no nos quejamos solamente de lo que no había. Y ahí, en el fondo, nos dimos cuenta, bien en simple, de que estábamos respondiendo la pregunta equivocada y estamos respondiendo la pregunta equivocada en educación. ¿Y cuál ¿Qué es esa, quiere decir? cuál es la respuesta que normalmente respondemos y cuál es la que deberíamos responder? La pregunta que hacemos en educación es ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando la pregunta debiera ser ¿quiénes lo van a hacer? El Ya, a quién ver. es. Y al final de cuentas, tú trabajas, ¿verdad? En Ujú, cualquier organización, Tomás, ujú, o en cualquier equipo de fútbol, en el equipo de filatelia, en el equipo de ajedrez, en el equipo lo que ujú, sea, ujú. finalmente los equipos son los que llevan a cabo, en el fondo, la tarea. Tú puedes tener una canción muy buena, mal interpretada, y la canción nunca va a resultar. Entonces, lo que aquí nosotros estamos apostando es, más que la canción, Ujú. es hagamos buenos equipos para poder ejecutar algo tan difícil como es la educación. Es decir, tu Y tesis o tu descubrimiento en ese minuto, paseándote por la escuela y colegio de Puente Alto, tenía que ver con los equipos que estaban administrando esto, o que estaban no solamente, ejecutando el... claro, no solamente el equipo que están administrando, parte por el Congreso que ejecuta leyes y en el fondo hace leyes de millones de dólares Ujú, sin nunca haber pisado el problema. Entonces, aquí lo que yo traigo, el quién, fundamental, ujú. es un equipo que antes de querer solucionar el problema, conozca bien el problema. Y aquí es Perfecto. fundamental para cualquier política, da lo mismo si es salud, si es seguridad, si es educación, si es áreas verdes, si es el Sename, si es pensiones, etcétera. Si Ujú, tú no vives el problema, es muy difícil empatizar por el problema, entender el problema. Y yo creo que eso es algo mucho de sentido común lo que estoy diciendo, ujú. pero esto que he vivido en educación, que he vivido en transporte, creo que es el problema que tenemos en todo bien público que debiera tener completa acceso en el fondo cada ciudadano. Hoy día Ujú. lo tenemos problemas y nos demoramos en solucionarlo porque no experimentamos ese problema y no entendemos el problema en su raíz y por ende no tenemos la urgencia de solucionarlo. Mm. No, no, no puedo estar más de acuerdo contigo. O sea, algo que de hecho hemos conversado con algunos de los otros candidatos es que justamente cómo muchas veces el poder político o la ejecución de las leyes está muy lejos del problema y por lo tanto al estar lejos del problema discute sobre la teoría y después cuando de la teoría pasamos a la práctica hay un problema, hay un abismo que después es necesario solucionar y una ley que esté simplemente mal diseñada en el camino no se puede adaptar demasiado. Pero sin irnos a la Tomás, teoría. pequeño paréntesis, un pequeño ¿Mm? paréntesis. Mis profesores de ingeniería, Ujú. transporte, son extraordinarios. Los quiero con el alma y profesionalmente son lo mejor que hay. Pero varios diseñaron el Transantiago y se Mm. equivocaron enormemente. ¿Por qué? Porque no tomaban el recorrido de la micro de la Pintana a Las Condes. Nos han subido a la micro. Así de simple. Entonces, otra cosa es con pizarra, decimos nosotros en Chile, Exactamente. pero para todo, no solamente educación, uno tiene la cabeza y el corazón donde están los pies. Exacto. Y es largo, porque me he metido mucho, yo nunca me he metido en el mundo político, pero en estos 2 meses de campaña y trabajo, Ujú. también entiendo y empatizo por qué el político piensa como piensa y por qué está tan descalibrado, digo yo. Porque la Ya, y vida que tiene no es una vida que incentiva el pasar tiempo en los problemas, el hablar con la gente,
Ya, están pero con una agenda muy capturada por los medios, etcétera, mm. etcétera. O sea, bueno, pero igual ese insight que acabas de comentar es muy interesante a la hora de rediseñar la política. Es decir, justamente una constitución donde vamos a cambiar las reglas del juego puede influir en buena manera en decir, bueno, cómo es un diseño político y un régimen de gobierno que permite que el político, ¿cierto?, pueda tener una dinámica de trabajo diferente, más cerca de sus comunidades, más conectada, incluso el cómo la legislación podría tomar en cuenta muchos factores más de realidad como parte del protocolo o la metodología de hacer leyes. Es decir, que ciertas leyes no puedan ser promulgadas si es que simplemente no han sido testeadas antes, por ejemplo. ¿Sí? A ver, como me va a salir el ingeniero, para Por estructurar la favor. conversación un poco, es importante entender, para los que nos están escuchando, los que nos van a escuchar, que la Constitución básicamente tiene dos cosas. ¿Ya? La Constitución tiene, primero que nada, un capítulo de derechos, Uh -huh. derechos de los gobernados, y tiene una narrativa muy interesante y muy bonita. Uh -huh. Es la gente que le da poder al Estado, Exacto. distribuye el poder del Estado, de modo de que la gente pueda, en el fondo, velar y tener derechos de los gobernados. Entonces, es básicamente derechos y es básicamente la distribución del poder. Eso en Perfecto. simple. Uh -huh. ¿Para qué? Para tener una mejor democracia. ¿Qué significa democracia? Es donde gobierna la mayoría, pero aquí muy importante, se protege la minoría, Uh pero -huh. al mismo tiempo, y lo que está pasando en Chile, te puedo poner ejemplo, hoy día muchas veces gobierna la minoría. Entonces, cuando A yo ver, hablo de una si masa, pudiera ahondar en ese punto. deja decirte los problemas de gobernabilidad, donde no veo la democracia en nuestro país. Uh -huh. Entonces, yo lo veo como en distintos niveles. Está los niveles de los grandes poderes del Estado, el poder Uh -huh. ejecutivo, legislativo y judicial. Y aquí donde yo creo que estamos haciendo agua, Tomás, es en el Congreso. El Congreso hoy día tenemos una polarización Uh -huh. y un sistema eleccionario que permite que las minorías gobiernen. O sea, gente con muy pocos votos, es un sistema de elecciones proporcional, no mayoritario, Uh -huh. donde no hay incentivos para buscar acuerdos. Entonces, hoy día donde no está primando la democracia, el gobierno de la mayoría es en el Congreso. Pero algo que muy pocos candidatos están diciendo es que yo quiero ir un poco más abajo, ¿Ya? que es también más y mejor democracia en los partidos. Yo creo que Uh es -huh. importante meter el tema de participación y gobernabilidad de la mayoría en los partidos. Y Uh aquí -huh. interesante, Tomás, algo nuevo, también quiero meterlo en los gremios que están en el Estado. Mm. Soy A ver, ¿cómo son los fanático, gremios en el Estado? deja ponerte un ejemplo y ¿Ya? así sin pelo en la lengua. Hoy día, el gremio de los profesores Uh -huh. son 217.000 profesores. Los últimos 10 años, más o menos han salido elegidos con 5.000 votos. Uh -huh. 5.000 votos. Entonces, uno debiera esperar de que un gremio tan importante como los profesores, uno, tenga mayor representación y dos, y aquí muy importante, no sea alguien ligado a un partido político. Eso está en la Constitución hoy día y no se respeta. El artículo 19, los incisos 15 y 19. Uh -huh. A ver, nos estamos metiendo en temas que son bien interesantes y estamos justamente pisando huevos, entonces está bueno. A ver, creo que es muy interesante lo que tú Todo, mencionáis sobre los gremios. ¿Cómo? partimos con todo, Está perfecto, sí, sin medias tintas. Si acá en la Constitución hay que jugársela y probablemente todo el mundo que está expectante por quién votar quiere candidatos que efectivamente digan lo que piensan. Entonces, a ver, hay un tema bien interesante de cómo ha evolucionado la democracia, ¿cierto? Porque tanto los partidos políticos como los gremios tenían que ser la conexión, ¿cierto?, de la ciudadanía con el mundo político. Y de a poco, esa conexión de una u otra forma se ha ido reemplazando por el mundo digital, por las redes sociales, por las protestas, que todas son muy válidas, pero de alguna manera muchas veces no ordenan la discusión. Entonces, ¿cuál sería en concreto la forma en la que tú reformarías o rediseñarías el funcionamiento de los gremios, de los partidos, para que fuesen más participativos? Mira, te voy a responder, pero deja terminar la respuesta anterior, porque Uh -huh. de nuevo yo soy fanático de entender bien el problema para decir la solución. El Perfecto. problema de gobernabilidad no está solamente en esa estructura de los Uh tres -huh. niveles que yo dije, también, como dije antes, está en el sistema eleccionario,
Ujú. Pero también es importante entender el rol del Tribunal Constitucional, que yo soy partidario que se mantenga, pero sí creo que el sistema de elegir a los ministros es poco autónomo y no vela por su independencia. Y un cuarto punto que es casi igual o más importante que lo anterior, Tomás, Ujú. y quiero partir diciéndolo, es nuestra cultura democrática. O Ya. sea, el, no todo, yo por lo menos yo la primera vez que leí la Constitución fue hace 6 meses. Yo Como muchos. nunca antes había actuado en base a lo que me dijera la Constitución. Ujú. Entonces, me refiero específicamente, todo el concepto de funas, por ejemplo, por redes Ujú. sociales, toda la falta de educación cívica o ejemplo de educación cívica de los profesores y las profesoras en la escuela, independiente de que sean profesores de matemáticas. O sea, la formación cívica es una actitud, es un Ujú. espíritu que tenemos que recuperar. Y hoy día, nuestros líderes, especialmente yo lo veo en la Cámara de Ujú. Diputados y en el Senado, son personas que no tienen ese espíritu democrático. Y para ser específico, Ujú. toleran la violencia, invalidan al oponente, no van al debate de la idea, sino que van al debate de la Ujú. persona, inquietan y polarizan. Claro, van al choque a ganar, a generar rating más que otra cosa. Entonces, diciendo eso, uno podría ir hay algo bien simple que uno puede mejorar, que es cambiar el sistema eleccionario por Ujú. un sistema, hoy día es proporcional, por un sistema mayoritario, donde Ujú. te pongan los incentivos para buscar mayorías. Es un punto bien simple. Segundo, yo soy partidario de que no haya representación, no haya partidos si Ujú. no hay una mínima participación. Y esto pasa en ¿Ya? varios ¿Y partidos. cuál debiese ser el mínimo? Un cierto porcentaje, habría que estudiarlo bien comparativamente con otros, pero no puede ser que un partido político que Ujú. se forme con 40.000 firmas Ujú. tenga un 10% de participación en cosas tan importantes como, por ejemplo, elegir su candidato a presidente o elegir su pacto eleccionario. O sea, tú para subsistir como partido necesitarías al menos una participación, yo diría, en torno al 50%, por lo menos. No, pero también hay un tema interesante de cómo uno es capaz de hacer convivir estos dos sistemas que tú acabas de mencionar, es decir, uno que sea mayoritario o uninominal, que en ciertos territorios uno elige una persona y de alguna manera uno se da un debate que tiende al centro y tiende, como tú bien decías, a hacer coaliciones, a construir mayoría, ¿cierto? A generar consenso, pero también a la hora de construir minoría, uno podría tener un sistema de representación o de listas como tenemos hoy día, pero tal vez nacional, pero con un umbral mayor. Es decir, que uno dice, quiere tener una minoría, pero como tú bien decías, un partido que tiene un 1 o 2%, lo que termina haciendo es que me atomiza el Congreso y hace más difícil, ¿cierto?, poder gobernar, pero si es que tiene un 5 o un 10%, es más razonable que tenga la mano para levantar y comentar, pero que no te desordene el debate. Exactamente, hay distintas formas de hacerlo y hay distintos ejemplos, pero hoy día el meollo del asunto es que ciertas minorías se toman el debate Uh y -huh. finalmente no permiten a la presidenta, Michelle Bachelet, o al presidente, Sebastián Piñera, viendo los últimos 8 años, gobernar. Y nuestro Sí. sistema es que no puede gobernar en base al Congreso. Entonces, eso es algo que uno podría cambiar y que no es tan difícil cambiarlo tampoco. Y pregunta, ¿y cómo reformaría el Tribunal Constitucional? Porque en el fondo el Tribunal Constitucional, como tú bien decías, también tiene una labor que es muy importante, es que hacer que estas cosas se cumplan. Es decir, el ejemplo que tú recién dabas de cómo ciertos dirigentes de gremios están a su vez asociados a partidos políticos, lo que es inconstitucional, igual se cumple. Es decir, como que de alguna manera el Tribunal Constitucional interviene, pero interviene a veces, se ha transformado de alguna manera en una tercera cámara política, se termina transformando en una cámara como de repechaje, y ahí creo que hay dos elementos en juego. Uno, el buen uso, es decir, lo que estábamos hablando recién, de que existe una cultura que hace un uso responsable de sus instituciones, y por otro lado, de que tenga una buena gobernanza y por lo tanto todo el mundo sienta legítimo las personas que están ahí. Así es. Para los que nos están escuchando, el Tribunal Constitucional quizás es un ente muy nuevo, novedoso. Mm. Uno pocas veces habla del Tribunal Constitucional. Y es bueno entender que el Tribunal Constitucional tiene 10 ministros. Uh -huh. Y esos 10 ministros están elegidos 3 por el Poder Ejecutivo, 4 por el Poder Legislativo, 2 por el Senado, 2 por la Cámara de Diputados y otras 3 personas por el Poder Judicial. Uh -huh. Y ustedes
comprenderán que tanto lo del Poder Ejecutivo como lo del Poder Legislativo son personas con un tinte político, cualquiera Ujú. sea el lado, muy fuerte. Entonces, no Claro. son, hay tres conceptos que son bien simples y fundamentales: que sea independiente, que sea autónomo y cuyos ministros sean elegidos por mérito y no Ujú. por, en el fondo, red política. Mm. Esos tres conceptos son fundamentales. Y yo leo la Constitución, el artículo 19, desde el inciso 8, que es medio ambiente, al 19, y, y casi en todos los incisos las cosas no se cumplen. Mm. Entonces, eh, Es decir, entonces yo digo, decís que tenemos un problema efectivamente de ejercicio de la autoridad del Tribunal Constitucional. O sea, muchas personas hablan de sacarlo, pero probablemente estaríamos peor porque ni siquiera lo que tenemos hoy día se cumple. no hay que sacarlo por ningún motivo, hay que tener un organismo, pónganle el nombre que quieran, que sea independiente, autónomo y cuyos ministros estén por mérito. Ujú. Y quiero, por ejemplo, a ver, yo sí creo que los derechos sociales son fundamentales. Sí creo que yo creo en la economía de libre mercado, pero no Ujú. creo en una sociedad de mercado donde los bienes públicos, como educación, como salud, como seguridad, como transporte, como ciudad, en el fondo se terminen a partir de tu capacidad de pago. No estoy hablando de gratuidad, estoy hablando de libre acceso o de igual acceso, que es algo distinto. Ujú. Pero para poder tener esa sociedad, en el fondo, con bienes públicos accesibles para todos y todas, tú necesitas un gobierno que pueda ejecutar bienes tremendamente complejos de ejecutar. Ujú. Entonces, déjame un paréntesis, Tomás. Si uno va a la constitución de nuestros países vecinos, quizás Ujú. tienen más derechos. O sea, en toda la constitución del país tú tienes una lista de derechos o Ujú. bienes públicos más Una grande, buena más lista, de hecho. claro, pero todas las listas son bastante grandes en Latinoamérica Ujú. y Chile es el país, dentro de lo malo que somos, ¿verdad? Ujú. A ver, yo soy muy positivo de Chile y estos 30 años tienen muchas cosas que celebrar. No quiero caer en ese Ujú. fatalismo, pero Chile es el país que por lejos cumple más su constitución. Los otros tienen listas de bienes públicos mucho más grandes y no la cumplen. Entonces, y aquí vengan los ingenieros, yo veo que la reforma a las instituciones es fundamental, Ya. partiendo por lo que yo dije en el tema de los gremios, donde el simple derecho de que cualquier persona en Chile pueda trabajar en el Estado. Si te lo Ujú. pongo en una línea, algo que he hablado en el Cine Chile estos 12 años es lo mejor educación, Ujú. ¿verdad? ¿Y por qué no lo mejor al Estado? Es No, tan de todas difícil maneras. Entonces, pregunta ahí, tener Tomás, educación. ¿cuáles son las reformas necesarias para que efectivamente el Estado atraiga el mejor talento y para que el Estado tenga la capacidad al final de entregar estos bienes públicos? Paréntesis. A todos quienes nos están escuchando, por favor, hagan las preguntas que quieran. La idea de acá es simplemente yo ser un mensajero de las preguntas de ustedes. Entonces, por favor, si tienen alguna, la hacen en el chat, levantan la mano y se la hacemos. Oye, entonces, si nos pudiera responder esa pregunta, después de hecho vamos con una que está justamente ahí haciendo alguien que reaccionó de manera muy rápida. ¿Cuáles son las capacidades? ¿Cómo generamos los incentivos para que efectivamente tengamos instituciones capaces y atraer al mejor talento? Sí, lo primero y algo muy simple, Tomás, es que cualquier persona puede trabajar en el Estado. Hoy día hay Ujú. cierto estamento protegido donde tú puedes aspirar a ese trabajo solamente si estás en ese departamento del Estado. Entonces, una Ya. de las cosas que me enorgullece ser independiente, de Ujú. que cargo, yo sí voy a dar la lucha para romper esto de que ciertos ministerios son de ciertos partidos políticos. Y hay Perfecto. un proteccionismo Ujú. interno que impide que tú puedas aspirar a ciertos cargos. Entonces, hay toda una reforma en el área del servicio civil, eh, donde tú básicamente aplicarías el principio de igualdad de derechos. El mejor que pueda trabajar en el cargo y no el más, se podría decir, apitutado. Hace una semana entrevisté a un dirigente gremial de Puerto Aysén por un tema de descentralización. Y él me dijo lo siguiente, me dijo, mira, él lleva 34 años trabajando en Frío Sur, en una pesquera en el sur. Ujú. Y me dice, él era el Partido Comunista
se salió el Partido Comunista para liderar un gremio. Y me decía, cuando volvimos a la democracia, él fue perseguido, etcétera, etcétera. Cuando volvimos a la democracia, los mejores trabajaron en el gobierno de Patricio Elwin. Después, en el siguiente gobierno, fueron los mejores más los amigos. Y Mm. después fueron los mejores más los amigos, y después llegó la familia. Entonces, eso tenemos que romperlo. Y lo que podemos, y lo que tenemos que hacer es justamente, yo diría, dos cosas. Uno, romper las barreras del proteccionismo para el empleado fiscal, se podría decir, el empleado estatal. Y dos, tiene que ver mucho con esta constitución, generar un Estado que sea mucho más flexible y Ujú. que sea mucho más colaborativo. ¿A qué voy? El Estado lo estamos mandatando a proveer servicios sumamente complejos y difíciles de hacer. O sea, hoy día la educación es Un ejemplo, así, tú que conoces bien la educación por dentro, ¿cuál es la complejidad donde se le escapa a las manos al gobierno o a un Estado justamente poder proveer un servicio tan esencial como es la educación? Yo digo, porque antes que el Estado sea complejo, las personas somos complejas. Ujú, Entonces, no estamos haciendo zapatos, estamos formando a personas. ujú, Y eso es muy complejo porque en una sola clase de 40 estudiantes son 40 universos distintos, con ujú. su realidad distinta, con una situación distinta, con un método de aprendizaje distinto. Entonces, hay mucha sutileza, hay muchas diferencias de lo que es la educación en Magallanes que es la educación en Iquique, por ejemplo. Ujú. Hay gente que quiere irse más por el lado de la arte, hay gente que quiere más una educación eh, relacionada a su cultura, de pueblo originario, por ejemplo. Entonces, hay tantos matices que es muy difícil hacer esa ejecución. Entonces, lo que yo planteo es que el Estado debiera trabajar mucho más colaborativamente con la comunidad y Ujú, ser mucho más flexible. ¿En qué sentido? Hoy día las leyes las prescriben antes de ujú. salir. Te regulan todo lo que tú puedes hacer y por ende todo el resto no lo puedes hacer. Y Es tú decir, sabes, Tomás, deberías hacer al revés, efectivamente. uno hace el camino al andar. Uno hace el camino al No, andar. Por debería ejemplo, ser como el derecho privado, donde te dicen lo que no puedes hacer, pero como tú dices, el funcionario público es capaz de adaptarse, de improvisar, de hacer los cambios que sean necesarios según el contexto en el que está, y por lo tanto puede innovar. Hoy día tácitamente el derecho público es un mandato de no innovar. no innovar. Y somos tan lentos. Tres ejemplos. Nos demoramos 15 años en reformar el Sename. Nos demoramos Ujú. 10 años en reformar la ONEMI. Llevamos 20 años hablando de pensiones. Mira, de Eh, hecho, justo acá Camila está preguntando sobre el tema de la reforma de los servicios locales de educación. ¿Tienes alguna propuesta sobre los SLEP? Por supuesto, que es poder, por ejemplo, en esto hay varias cosas. Yo hablo de cuatro cosas para mejorar instituciones. Hablo de estructura, Ya. hablo de Ujú. incentivos, hablo de flexibilidad y hablo de la no captura. Entonces, Ya. por ejemplo, los ¿Cómo SLEPs, logramos la no los captura? SLEP, Que es la parte. Bueno, por favor. la no captura de poder, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la educación, que un gremio no representativo se tome, por ejemplo, eh, los colegios y le quite el derecho a educación a los estudiantes. Yo sé que entrevistaste a Mariana la semana pasada, no la semana pasada, el jueves pasado, y lo hemos Claro. hablado con Mariana, de que la educación debería ser un derecho fundamental para los niños y niñas, como lo es el agua. O sea, Ujú. imaginen lo que es quitarle el agua a un niño o una niña. Lo mismo No, debería total. ser quitarle el agua. Eso es captura. Eso es captura cuando yo instrumentalizo la educación para otros fines. Pero en el caso de estructura y flexibilidad, imaginémonos que tenemos un servicio local que lo está haciendo muy bien y Ujú. al lado un servicio local que por X razones lo está haciendo mal. ¿Por qué no darle más colegio al servicio local que lo está haciendo bien? ¿O por qué no agarrar ese equipo y que pueda trabajar ciertas horas del día al servicio local de al lado? Claro. Como tú bien decís, es tan prescriptivo que ese servicio local, en el fondo, no puede hacer nada más que lo que la ley le permitió hacer. Yo planteo el tema al revés. Yo creo que tenemos que ayudar al servicio local a darle más rienda suelta, se puede decir, para innovar, para trabajar con la comunidad y tener más facilidades para poder incorporar a gente del mundo de la ONG, por ejemplo, a Ujú. gente del mundo privado también, a la comunidad en sí, que Ujú. obviamente sabe muy bien cuáles son sus problemas. Hubo este fin de semana, estoy medio corrido con los días, pero creo que hace un día o 2 días salió
un artículo muy interesante en La Tercera de una Ujú. niña que se llama Hillary Cottam. Para mí ella, yo la Lo vengo leí. siguiendo, ella es, ella trae el nuevo paradigma que a mi juicio tiene que estar en la nueva constitución, que no es más mercado ni más Estado, sino que es una colaboración entre el Estado, entre el mercado y entre el mundo de la sociedad civil. Creo No, mucho en y hacer sobre todo equipo. el... Perdón. No es, creo mucho que tenemos que unirnos para enfrentar estos grandes desafíos que es los derechos sociales para todos los chilenos y las chilenas. Sí, no, estamos muy de acuerdo. Claramente la sociedad civil tiene un rol sobre todo de participar, y es parte de lo que estábamos comentando hace un rato. Y de hecho, hay una pregunta ahí de Florencia Amigo que va en esa línea. Es decir, ella dice, ¿cómo logramos consenso y acuerdo escribiendo una constitución nueva? ¿Cómo en el fondo reformamos esa inexistente capacidad de acuerdo en el Congreso? Que de alguna manera se relaciona con lo que estábamos conversando de cómo generamos mayor participación en los gremios y en los partidos políticos, que fue una pregunta que se nos quedó ahí en el tintero cuando estábamos conversando de otros temas. ¿Cuál es tu idea al respecto? Sí, ¿Cómo abordamos ese tema que es bien complejo? yo creo que yo entiendo, déjame por el lado más filosófico y después lo voy a hacer en lo concreto. Yo Ujú, entiendo el concepto de justicia no ujú, solamente como la reivindicación de derechos, sino que también en el ser justo, en el buen trato. El concepto de justicia original ujú, hablaba de las dos cosas. Es más, el ser justo, ujú. básicamente, si uno fuera justo, no habría reivindicación de derechos porque no sería necesario. Claro. Entonces, yo sí creo que la Comisión Constituyente tiene que ser ejemplo en el buen trato, ejemplo en el diálogo, ejemplo en justamente en no caer en lo que hoy día pasa en las redes sociales, donde nos juzgamos, no escuchamos, y tengo que decirlo, acaba de pasar lo de Panguipulli, es impresionante el juicio que hay sin tener toda la información. Inferimos conclusiones y sacamos nuestras verdades sin, Ujú. sin tener toda la información. No estoy diciendo que es horrible lo que pasó, para todo ámbito, para todos lados en el fondo. Eh, no lo justifico en lo más mínimo, pero sacamos juicios tan rápido en lo que está pasando sin entender la información completa. Y yo creo que tenemos que Ujú. dejar de y ser ciudadano y ciudadana y entender la posición del otro antes de hacer un juicio, porque si no, en el fondo esta convención constituyente va a ser, de nuevo, la cultura de la funa, esta cultura democrática que yo decía antes, es algo que no solamente le está afectando a Chile, yo de cierta manera quiero cuestionar este cuestionamiento de los 30 años, porque el problema que está sucediendo en Chile no es también influenciado mucho por lo que está pasando a nivel internacional. Del Mm. año 2010 en adelante tú ves las Sí. manifestaciones, tiene mucho que ver con lo que está pasando en las redes sociales que polarizan los ambientes y que no permiten llegar a soluciones, no permiten llegar al diálogo. Mm. Por supuesto que hay urgencias sociales fundamentales en Chile y hay que atacarlas férreamente, pero no podemos dejar de entender de que estamos en un contexto, en un ambiente donde se nos olvidó dialogar, se nos olvidó conversar, se nos olvidó llegar a acuerdos y tenemos que No, ser súper conscientes de esto Ujú. en el momento de entrar a un proceso constituyente. Y una pregunta, porque, a ver, estamos entrando en un proceso constituyente que, desde mi juicio, creo que uno de los mayores valores que tiene son estas conversaciones. Es decir, es tener la excusa para nosotros todos estar conversando, que muchas personas estén escuchando esto, que puedan participar, y de esa manera hay una infinidad de instancias que permiten que el país converse. Y digamos lo que queremos, nos expresemos, discutamos, entendamos los tiempos, los puntos de vista, y de alguna manera como que recuperemos esa cultura de diálogo. Porque estoy muy de acuerdo. Hoy día disparamos en la cartuchera, ¿cierto? Vemos un meme y pensamos que sabemos la verdad, escuchamos tres cosas en un WhatsApp y lo mismo, zanjamos juicio y nos falta aprender a dialogar, a escuchar dos versiones, tres versiones, cuatro, porque todos los ángulos tienen algo que aportar y nos falta eso. Desde tu perspectiva, ¿qué puede aportar, además del proceso, la Constitución para poder recuperar esta cultura cívica, para que de alguna manera le tomemos el peso a lo importante de la política y la democracia? Sí. Yo creo que la constitución tiene dos temas que se pueden mejorar para una mejor democracia. Uno es el lenguaje, Tomás. El ¿Ya? lenguaje muy académico.
Que La sea más cercano, Constitución tiene que ser entendida por todos y todas. que sea O sea, no asequible. puede ser tan académico y es necesario que sea en el fondo clara, porque si no es demasiado interpretable también. Mm, Y por eso no se claro. puede. Y segundo, como decía antes, tiene que ver con, eh, yo diría dos cosas. Uno, en el capítulo de derechos. Ujú. Yo sí creo que tenemos que definir bienes públicos fundamentales donde todo chileno y chilena tenga que tener igual acceso y cuyo origen no determine este acceso. Ese es el Cuál es la punto filosofía central. detrás de eso, para entenderlo? Porque muchas veces es fácil poner justamente la lista de derechos por delante. Cuál es la lógica y cuáles son esos bienes públicos que necesitamos poner en la Constitución? Yo, por lo menos diría educación, salud, agua y seguridad, y el quinto, vivienda, y, y, y sexto, si se puede, es más Ujú. difícil, más complejo lo que voy a decir, es ciudad. Ciudad como fuente de equidad. Perfecto. Y ojo, estoy hablando de gratuidad, estoy hablando de igual acceso. Ujú, Entonces, por ejemplo, educación terciaria, ujú, tú podrías en el fondo pagar un porcentaje de tu sueldo en ujú. vez de lo que pasó con el CAE, por ejemplo. Claro. Eso es igualdad de acceso. Y también tiene que ver con poner incentivos para que los lugares más remotos, más difíciles, tengan más recursos. Hoy día en Ujú, educación, eh, la subvención que tienen sin ir muy más lejos de Santiago, en Requinoa, es ujú. similar a la que hay en Las Condes, ¿me entiendes? Y es Claro, mucho más fácil conseguir profesores en Las Condes que en Requinoa. seguro. Entonces, No tiene ahí hay sentido. simetría. Y sin ir más lejos, por municipio, Tomás, los Ujú. municipios que tienen más habitantes con mayor ingreso tienen más ingresos, tienen más plata para sus habitantes y Claro. los municipios con menos ingresos. Eso es No, algo se necesita revolucionario. realmente una mayor equidad a la hora de repartir los recursos. Estamos claros en eso, Tomás. Pregunta, a ver, llevamos 40 minutos, ha estado muy buena la conversa, pero no quiero dejar una serie de temas esenciales, ¿cierto?, que no se pueden escapar de una conversación constitucional. Entonces, si te parece, tengo aquí una listita de temas que no se nos pueden escapar. Régimen político. Se ha hablado mucho del parlamentarismo, del semipresidencial, del presidencialismo atenuado. ¿Cómo lo ves tú? ¿Por qué? ¿Con qué matices? Yo veo que ningún país puede ser ajeno a su historia, Ujú. a su cultura y su forma. Y Latinoamérica es un continente presidencialista. Ya. Eh, por ende, yo sí creo que tenemos que mejorar este presidencialismo. Yo sí creo que hay que, la última pregunta tuya, ¿verdad? Tener Ujú. instituciones que balanceen mejor el poder y que sean más representativas y más, en el fondo, autónomas en el momento de elegir a su representante. Pero sí creo que el presidencialismo en nuestra cultura e innovar tanto, creo yo que puede ser un desastre. Entonces yo me Perfecto. inclino por el presidencialismo, por la cultura que tenemos, por la historia que tenemos. Esa es mi razón. Oye, y después, Banco Central, ¿cuál es tu visión al respecto? Independiente, totalmente. O sea, creo que nuestra política fiscal, de Ujú, hecho, una de las cosas que uno, yo pienso, es en la Constitución tener una política fiscal responsable. ujú. Creo que es importante Es decir, que establecer que hay un mandato más allá del gobierno de turno. que hay un mandato por una política fiscal responsable, me parece en épocas del populismo que podría ser una buena idea. Y por supuesto estoy a favor del Banco Central Independiente. Oye, después, el tema del Poder Judicial, es algo que normalmente se discute poco, como que cuesta abordar el tema, es un tema que de alguna manera es difícil de acceder para muchos, es complejo políticamente decir que la justicia falla en un país. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tendría que cambiar de alguna manera su gobernanza? ¿Tendrían que haber algunos personeros que fueran electos democráticamente? ¿Debería seguir como hoy día, pero con mayor accountability? ¿Qué ves en términos de la normativa del Poder Judicial? Yo creo que tanto
el Poder Judicial como el Tribunal Constitucional, como dije antes, tienen que ser personas elegidas por mérito. Ujú. Y esos méritos tienen que ser conocidos y transparentes. Un poco como lo que pasa en Yo, Estados Unidos, que en Estados Unidos una persona se postula a la Corte Suprema y efectivamente se le revisa el historial completo y acá pasa de que tenemos un nuevo ministro de la Corte Suprema y solamente un par se enteran. Es decir, como que no es tema público, es bien curioso. claro, yo creo que igual que los políticos, o sea, yo cuando me presenté a, a ser candidato tuve que llenar una serie de papeles y todo eso va a ser información pública. Yo me imagino que para los ministros de justicia tiene que ser lo mismo. Ujú. Eh, y en el fondo, antes de ser elegido, porque a nosotros nos avisan cuando fueron Mm, elegidos, uno debiera claro. tener ese acceso y tener en el fondo la oportunidad de que alguien levante la mano y diga, sabe que eso no es así. O sea, Ujú. esa participación en las elecciones de personas fundamentales para nuestra democracia me parece que es fundamental. Oye, después, pueblo indígena. Otro tema que hoy día está muy bien contingente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En qué línea, de alguna manera, resolvemos parte de la deuda histórica que existe y de alguna manera el que no, de nuevo, no hay paz al respecto? Sí. Ahora, de todas maneras, yo creo que tiene que haber un reconocimiento por los pueblos indígenas. Ujú. Yo creo que nuestra constitución actual es bien escueta en ese sentido. Y segundo, también en ciertas libertades, por ejemplo, en educación, en temas de salud, donde ellos tienen su cultura, tienen su manera de hacer las cosas. Yo sí creo en eso. Yo no creo en dos, tres estados. Ya. Yo creo en un estado y en ese sentido, una cosa es reconocer y otra cosa es darle otro tipo de ciudadanía. Yo no creo en eso. Ujú. Yo creo que se tiene que incentivar. Y algo, por ejemplo, que se hizo en otros países, es donde por cierto tiempo se le dio cierta prioridad para mejorar la diversidad. Por ejemplo, Ujú. incluirlo en ciertas regiones, que hayan cupos para esos pueblos en distintas áreas, pero con un límite de tiempo porque si no, lo que pasó en otros países es que se viciaron esos cupos Mm, y terminaron siendo no meritorios. Es perfecto. importante que esto, de nuevo, como dije antes, sean puros personas elegidas por sus méritos y no por otra cosa. Pero para cambiar esta cultura que muchas veces está Ujú. en contra de estos pueblos, lo mismo que con la mujer, por ejemplo, uno puede tener una fecha límite, por Ujú. ejemplo, por 5 años en la Corte Sí, Suprema claro, vamos a tener a que exista un mejor gobierno, incluso esos no más escaños reservados. Otro tema que es interesante, que conversamos de hecho la semana pasada con la Mariana, fue el tema de la libre competencia, de cómo estábamos conversando si es que el Tribunal de Competencia tuviese que tener un rango constitucional, que normalmente es algo bastante reciente en nuestra historia, pero que nos damos cuenta de la importancia que tiene. un temazo, Tomás, porque yo dije hay dos cosas. Yo dije que yo creo en el libre mercado, pero Ujú. también creo que muchos en Chile no son libres para participar en ese mercado, o por la asimetría de información, o por educación, o por contacto, o por redes. Ujú. Entonces, Seguro. eh, estudiando, te dije que iba a mencionar mi estudio de ingeniería de transporte, mi tesis fue en política de Ujú. transporte urbano los últimos 20 años. Y en Chile, yo creo que desde el 80 para adelante entendimos la libertad como la no regulación. Ujú. La libertad Claro. lo entendimos como un espíritu libertario, donde el Estado no hace nada. Y este espíritu Claro. subsidiario tiende Ujú. muchas veces así, donde el Estado se lava las manos, en el fondo se sienta atrás y espera que los privados hagan lo que quieran. Tomás, tú Y sabemos que participas eso no como funciona. no, claramente no funciona. Quedó la escoba en transporte público, quedó la escoba en el mercado de suelo. Yo leí Ujú. tu última columna del diario financiero y es cierto, no se trata de un Estado chico, se trata de un Ujú. Estado que regule bien. Y deja ser el ejemplo que me encanta poner, es el ámbito financiero en Chile. Ujú. ¿Qué pasa si agarramos las reglas de Wall Street y las ponemos en Ujú. Chile? ¿Cuánto literalmente se van presos? Eh, Exactamente. y Wall Street cree en el libre mercado también. Ujú. Entonces, yo sí creo que tenemos que entender la libertad de otra manera y velar para que esa libertad sea efectivamente algo que sea para todos y no solamente para algunos. Ponerlo a nivel de constitución o ley no es algo que a mi juicio es muy determinante, pero sí tiene que haber un tribunal que vele por eso para que el Estado regule bien, tanto en educación, finanzas, Ujú. salud, etcétera.
Buenísimo. Otro tema que es interesante, que de alguna manera lo tocamos mientras conversábamos, tiene que ver con la evolución de las leyes. Mucho se habla, ¿cierto?, de esto de que las leyes el día que salen, que se promulgan, están obsoletas, de que muchas veces están demasiado lejos de la ciudadanía y por lo tanto tenemos a parlamentarios muy lejos del problema, legislando desde la teoría solamente. ¿Cómo podemos diseñar un sistema o cómo se puede poner los incentivos para que las leyes se vayan adaptando en el camino? Para que tal vez se tengan que prototipar primero, para que tal vez tenga que haber un testeo, tiene que haber un piloto, vaya y vuelva. Es decir, si estamos haciendo una nueva ley de educación, de transporte, lo que sea, uno vaya, la pruebe en una comuna, vuelve, existan aprendizaje, se haga de nuevo. Tal vez no tiene que ser tan largo el proceso, pero sí tiene que ser de una u otra manera más secuencial e incorporar el aprendizaje, porque hoy día no lo hace y como tú bien decías, nos demoramos 10 años en arreglar un problema. Sí, sin duda, para los que vienen llegando a la conversación, nos demoramos 15 años en modificar el Sename. No sabemos si el nuevo Sename va a funcionar. 15 años Claro, en cerrar la puerta. 10 años en la UNEMI, 20 años hablando de pensiones. Hace 20 años que sabemos que tenemos unas pensiones horribles impresionante. y no sucede. Deja poner cuatro palabras que deja darle los créditos a Rafael Aristía, que me ha ayudado en esto. Eh, Uno es estructura, dos es incentivo, tres es flexibilidad, y yo le puse el cuarto que es, perdón, él me dijo el cuarto que es captura. O sea, aquí sí tiene que haber un Estado que no sea prescriptivo, que no quiera los honorables diputados senadores poniendo todo en el papel. Al revés, Ujú. pongan una estructura donde se pueda mover con libertad, libertad para trabajar con la comunidad, libertad para trabajar con el sector privado, con la ONG, y hagan el camino al andar una anécdota en el CINE Chile, que somos, hoy día formamos más de 200 profesores, que estamos en 11 regiones del país, nunca ha habido una escuela de verano, que es donde Ujú. formamos inicialmente a nuestros profesores. Los formamos durante 2 años, pero inicialmente la escuela de verano es muy potente. Nunca ha habido una escuela de verano similar a la del año anterior, porque siempre vamos mejorando, Hay siempre vamos aprendizaje. aprendiendo. Hay mucho aprendizaje. O sea, Enseña Chile tiene miles de errores todos Ujú. los días. Todos los días somos suficientemente flexibles y conversamos y escuchamos a la gente y entendemos, está mal esto, cambiamos. Ujú. Entonces, así yo creo que quiero empatizar con el político, quiero empatizar con el Estado, es decir, los problemas sociales son sumamente complejos. Ujú. Entonces, no esperemos que el Estado venga y solucione todos los problemas porque no lo va a hacer. Entonces, necesitamos trabajar todos todos los problemas grandes de la humanidad siempre se han solucionado colectivamente. Y estos problemas sociales que hoy día tenemos no va a Ujú. ser la excepción. Entonces, tenemos que Buenísimo. aprender a trabajar en equipo. Y a mí me encanta esto porque yo jugué rugby mucho tiempo y me acordé, en el rugby cabe el gordo, el flaco, el lento, el rápido, el fuerte, Hay y un posiciones para poco todo. así hay posiciones para todo. Y Ujú. esto de que el Estado venga a solucionar todos los problemas, el mercado ya no lo hizo. El mercado Ujú. no lo hizo. El mercado no corrigió. El Ujú. Estado tampoco lo va a hacer. De nuevo, transporte. Ujú. Quedó la escoba con el transporte público por 20 años. Entonces, hagamos el Transantiago. El Transantiago salió quizás igual de malo y más caro. Entonces, no caigamos en el paradigma de mercado-Estado, sino que propongamos un nuevo paradigma que es el paradigma de la colaboración. Un fuerte Estado, un fuerte mercado y un fuerte tercer sector. Tomás, ya estamos llegando al final. Si quisieras de alguna manera resumir tus principales temas, cuáles son tus principales caballos de batalla, cuáles son tus prioridades, qué piensas que no pueden faltar en la Constitución y, por favor, déjanos claro bien tu afiliación, tu ideología, quiénes pueden votar por ti, cosa que nadie se confunda. Ya, voy a partir por eso. Yo soy Tomás Recart, independiente, digo independiente, en la lista independiente de Chile por el distrito 11, que esto es Peñalolén, La Reina, Las Condes, Vitacura y Lobo Barnechea. Soy independiente que cree en los partidos políticos, que cree en la política, pero que hoy día va como independiente porque creo que hay ciertos poderes que hoy día existen que tenemos que cuestionar partiendo por cómo operan los partidos y partiendo por cómo operan los gremios, y yo creo que los partidos no se van a querer meter ahí, y yo sí Ujú. voy a dar esa pelea. Hay que meterse ahí. ¿Cuáles son las tres cosas? ¿Cuáles son las tres cosas que me voy a jugar? Primero que nada, por el buen trato. Yo le voy a poner like en Ujú. Twitter a la gente que está compitiendo conmigo. Voy a celebrar las buenas ideas, vengan de donde vengan, y voy a Está bueno eso. escuchar y dialogar
y soy bien Mateo, soy bien riguroso, he estudiado, tengo una opinión para todos los temas, pero quiero entender la posición del otro. Ujú. Segundo, me quiero comprometer con bienes públicos de calidad para, para todos, en el sentido que tengan igual acceso. Ni siquiera digo de calidad, porque quizás Ujú. con el presupuesto que tenemos todavía no se puede calidad, pero que sea equitativo el acceso en lo que yo llamo educación, salud, seguridad, agua, eh, transporte y ojalá ciudad. Yo creo mucho en la ciudad como fuente de equidad. Yo creo que los pobres familias que tienen papá y mamá, que tienen que viajar 2 horas de ida, 2 horas de vuelta todos los días, es un crimen para la familia. Y quiero que ojalá la familia tenga más tiempo juntos. No, y Bienes sin duda públicos. hay una desigualdad territorial que hace toda la diferencia del mundo cuando personas de una localidad versus de una ciudad tienen un acceso desigual a los bienes del Estado, ¿cierto? Exactamente, a lo que es servicio, a lo que es transporte, áreas verdes, seguridad, etcétera. Entonces, primer punto, buen trato. Segundo punto, bienes públicos de igual acceso para todos y todos los chilenos. Y tercero, un Estado que pueda salir de este paradigma, en el fondo, vertical y que sea un Estado que funcione desde uno, su área de recursos humanos, donde cualquier Ujú. persona en Chile pueda trabajar en el Estado y que no haya proteccionismo. Dos, instituciones que sean bien estructuradas, flexibles, con buenos incentivos en el fondo y que no sean capturados. Y, y el último parte de eso, no sé Ujú. si es parte de ese tercer punto, O te leo un es cuarto, ¿está bien? más y mejor democracia en todos los niveles, no solamente a nivel Ujú. poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, sino que en el Tribunal Constitucional, la persona que esté en el Tribunal Constitucional que sea por mérito, no por Ujú. pituto. Y eso Perfecto. los políticos no lo están diciendo. Y eso yo lo Ujú. voy a decir. Segundo, los tres poderes. Tercero, los partidos políticos no pueden operar en el fondo con 40.000 firmas. Dicen que son partidos y tienen financiamiento y tienen tremenda, en el fondo, apoyo. Y cuando votan participan 4.000 personas, 3.000 personas. Es una vergüenza eso. Ujú. Y por último, yo sí quiero en el fondo hacer valer el artículo 19, Ujú. 15 y ¿Qué 19, dice? donde los gremios que hoy día Ujú. operan en el Estado no pueden tener afiliación política. Bárbara Buenísimo. Figueroa participa en el PC. El ex Pavés también participaba en el PC. Está lleno de gente que en el mundo social dice ser social, pero está metido en la política partidista. Ujú. Y te lo digo no yo, sino que Rubén Leal, dirigente sindical de Puerto Aysén, que era el Partido Comunista, y te dice, no es factible velar por el bien común cuando tú tienes intereses políticos partidistas en un gremio. Y eso es algo que yo quiero pelear con fuerza. Tremendo tema. Tomás Ricard, muchísimas gracias por tu tiempo hoy día. La verdad es que muy buena conversa. Para quienes se quedaron con ganas o les faltó alguna parte de la conversación, esto va a quedar grabado, entonces por lo tanto van a poder volver. Y de hecho, no ha pasado con todos los candidatos que han estado en estas conversaciones. La verdad es que mucha gente ve los videos después, entonces va a estar ahí. Nada, pues Tomás, ¿algo más que decir? Eh, terminar con, lo que dije antes. Ojalá que la mejor gente en Chile pueda trabajar en el Estado. Muy importante, Necesitamos la el verdad. fondo bien público para todos y eh, te felicito por este programa, el trabajo que estás haciendo. Nadie ve todo el trabajo que tú haces por detrás, lo que estás escribiendo en tu columna, que te parece un aporte, Tomás, así que felicitaciones. Nada, muchas gracias. Como bien hablábamos, lo importante es tener este debate, es conversar. La verdad es que creo que todos tenemos una buena labor de educarnos, de reflexionar al respecto, y esa es la única forma de poder construir un país cohesionado. Tomás, muchas gracias. Muchas Tomás, gracias a ti por ser candidato, la verdad. si me hay un minuto, Por favor. quiero llamar a la gente que nos está escuchando, que aunque vote por mí, aunque no vote por mí, que tenemos que tener mucho cuidado hoy día con interpretar las redes sociales. O sea, Ujú. no estamos siendo, yo digo, más fariseos que los fariseos, jueces, lleno de Mm, jueces, lleno de personas todos lados. que elaboran su verdad en base a un tweet, en base a un video de 6 segundos, y creo que eso es súper peligroso. Lo que estamos viviendo no es algo de Chile solamente, es algo que está Sí. pasando en todo el mundo.
y tenemos que tener mucho cuidado, y ese espíritu democrático de pensar, de debatir, de pensamiento crítico, Mm. tiene que ser algo que yo puedo hacer mañana, día mismo. Entonces, todos podemos contribuir con eso. Sí, muy de acuerdo. Buen mensaje y es importante que todos lo conversemos también. Todos le digamos a la persona al lado, ojo, seamos responsables con las opiniones y con los juicios en las redes sociales. Tomás, muchas gracias. Próximo jueves, para quienes nos están escuchando, vamos a estar con otra conversación, con otro candidato. Y bueno, ya conocen acá lo que piensa Tomás Recart, candidato por el Distrito 11. Que esté muy bien. Buenas noches, Tomás. Chao, Tomás. Buenas noches, que esté muy bien. También.